Pues ahora viene lo bueno. Con mi experiencia, mi recomendación y lo que os va a venir mejor a la mayoría es que la mejor forma de llegar al físico que buscas lo más rápido posible no es fácil de asimilar, pero es perder grasa está sobrevalorado y te voy a explicar el porqué para que lo entiendas. Como ya sabrás, la grasa y el músculo son dos tejidos completamente distintos, por lo que entrenar un músculo no quiere decir que se vaya la grasa de esa zona. Van por separado, vamos. Pero no solo eso, a no ser que seas completamente nuevo en el gimnasio, que con tener un déficit calórico, que simplemente es consumir menos calorías de las que gastas, y hacer las 4 cosas básicas que te he dicho este canal para ganar masa muscular, es posible que al principio ganes masa muscular y a la vez pierdas algo de grasa, ya que al tener un déficit calórico vas a perder grasa sí o sí, y al estimular correctamente los músculos siendo un novato en el entrenamiento, puedes ganar algo de masa muscular. Muy bien, pero en cuanto llevas unos meses, esto tan bonito se acaba y te das con la cruda realidad. Si quieres perder grasa, como te he dicho, necesitas estar consumiendo menos calorías de las que gastas. Y si estás en esa situación, es muy difícil ganar masa muscular. Y si ganas algo de músculo, es tan irrelevante y tan poco que para mí no vale la pena. Entonces, para ganar masa muscular, lo que necesitarías es estar en un superávit calórico, que como te imaginas, es consumir más calorías de las que gastas. Y en ese caso, si cumples con las bases del entrenamiento que te explico en otros vídeos, vas a ganar masa muscular. Genial. Pero también irás ganando algo de grasa. Y esto es inevitable y completamente normal. ¿Y cómo puedo saber si estoy en déficit o superávit calórico? Pues muy sencillo. Si estás en déficit calórico, irás viendo que cada semana vas perdiendo peso. Lo ideal es entre medio kilo y 1 kilo a la semana, dependiendo del nivel de grasa que tengas, ya que a mayor porcentaje de grasa corporal, tu cuerpo puede perder grasa más rápido por motivos fisiológicos que no voy a entrar ahora. Otra forma de ver si estás en déficit calórico, que te recomiendo mucho más, es medirte una vez a la semana, en el mismo momento del día, los perímetros de tu cuerpo en los que acumula más grasa, con una cinta métrica como estas, que encuentras en cualquier sitio. En los chicos solemos acumular más grasa justo en el perímetro de debajo del ombligo y las chicas acumulan más en el perímetro a la altura de las caderas. Por lo que si cada semana están bajando algunos milímetros de esas medidas, quiere decir con total seguridad que estás perdiendo grasa. Esta forma de ver si estás perdiendo grasa te la recomiendo mucho más porque tu peso de la báscula no depende solo de la grasa, sino de otros 1000 factores más, como por ejemplo del agua que tengas en tu cuerpo en ese momento. Por lo que este número puede variar mucho sin significar si estás perdiendo grasa o no. Te pongo un ejemplo. Imagínate que justo el día de antes de pesarte te pasas en sal en las comidas y tú has estado haciendo tu déficit calórico toda la semana, pero como has tomado más sal de la que estabas acostumbrado, la sal retiene agua y al día siguiente ponte que pesas 2 kilos más y ya si eres una chica incluso más, aunque realmente hayas perdido grasa esa semana, pero tú en ese caso no lo sabías, te asustas y lo mandas todo a pasear, aunque seguramente en 2 días recuperes tu peso normal, pierdas esos 2 kilos, porque simplemente era agua retenida. Dime en los comentarios si esto te ha pasado alguna vez, porque a mí bastantes. Por eso te recomiendo que te bases en las medidas con la cinta métrica y la báscula la uses simplemente como un complemento a esta, pero que no determine las decisiones que tomes. Por el otro lado, si estás en superávit calórico, en ese caso tienes que depender más de la báscula, porque si estás ganando masa muscular, el progreso es tan lento que con la cinta métrica no vas a notar prácticamente nada de una semana a otra. Por lo que aquí te tienes que fijar más que en el peso de la báscula esté dando entre 100 y 500 gramos más cada semana. Esto no es fácil de medir porque habrá semanas en que no ganes nada de peso y otras en que ganes 1 kilo. Y no tiene nada que ver que hayas ganado masa muscular o no, por lo que te he contado antes de todo lo que puede variar la báscula. Así que aquí lo más importante para saber si estás ganando masa muscular es si estás progresando en el entrenamiento. Y eso te lo explico en un vídeo que te dejo en el primer comentario, para que en cuanto termines este vayas directo a él. Entonces, con la chapa que te acabo de contar, ya sabes que cuando tienes un poco de experiencia en el gimnasio, tienes que elegir entre si vale la pena seguir ganando masa muscular o lo que es lo mismo, hacer volumen y ganar algo de grasa también, o empezar a perder grasa, que es lo mismo que definir, y parar completamente tu ganancia de masa muscular durante ese tiempo que estás definiendo. Pues ahora viene lo bueno. Con mi experiencia, mi recomendación y lo que os va a venir mejor a la mayoría es que la mejor forma de llegar al físico que buscas lo más rápido posible no es fácil de asimilar, pero es tener mentalidad a largo plazo y concentrarte en ganar músculo ahora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues a no ser que estés tan pasado de peso que te veas horrible, no te pongas a definir, sigue aguantando, intentando ganar toda la masa muscular que puedas ahora y a ver por qué entendemos con vernos horribles, porque puede darse el caso de que vengas siendo una persona muy delgada y en cuanto ves un poquillo los cillos por aquí nos volvemos locos, o puede ser que tú ya venías de perder peso y al intentar ganar masa muscular, al ganar algo de grasa, te asustes, te piensas que te vas a ver fatal y vas a volver al punto de partida, pero no es así. Aquí o te conciencias de que es completamente normal y necesario pasar por este punto, o vas a seguir teniendo esos bracitos y piernas de alambre toda tu vida. ¿Y por qué te recomiendo que no definas? Esto es un error que me ha pasado a mí demasiado, que tú empiezas una etapa de volumen en septiembre, pasan navidades y Semana Santa, te pones como un ceporro y llega el veranito y todos queremos estar bien en veranito, por lo que cortamos el volumen y nos ponemos a definir y paramos toda la ganancia de masa muscular durante el verano hasta que no llegue septiembre otra vez. ¿Y qué conseguimos con esto? En vez de estar 12 meses ganando músculo seguido, lo que estás haciendo es estar entre 6 y 8 meses ganando músculo y el resto del año perdiendo grasa y el tiempo
tiempo. Y así todos los años. El objetivo de todo esto es que consigas un físico con el que te sientas bien, ¿no? Con un nivel decente de masa muscular y lo antes posible. Pues lo que estamos haciendo con esto es alargar ese momento con la gratificación instantánea que estamos tan acostumbrados ahora. En vez de agarrarnos lo que nos tenemos que agarrar y seguir ganando músculo a pesar de no vernos bien esos primeros veranos, preferimos pensar a corto plazo. Entonces, si lo que queremos es vernos con nuestro físico objetivo lo más pronto posible, por eso te digo que estar perdiendo el tiempo definiendo todos los años cada verano no vale la pena. Además, ya te digo que en esas 3 primeras definiciones te vas a ver horrible, pensando que tenías algo de masa muscular, pero siempre tienes menos de la que piensas. Y quiero que tengas claro una cosa que yo antes no me creía hasta que lo comprobé conmigo mismo. Cuanta más masa muscular tengas, mejor te vas a ver, aunque tengas más grasa. Te pongo un ejemplo. Si tú llevas ganando masa muscular un año y llega el primer verano y te defines, imagina que te quedas con un 10% de grasa. No lo hagas, en serio. Pues con ese porcentaje de grasa y ese nivel de masa muscular te vas a ver fatal. Incluso luego piensas que estabas mejor cuando estabas antes en volumen. Siguiendo con el ejemplo, imagina que en vez de definir el primer verano que llega, tú sigues ganando masa muscular 2 años más. Llega el tercer año después de haber perdido 2 veranos ganando músculo y no viéndote como supuestamente tenías pensado, ponte que defines en ese caso solo hasta un 15% de grasa. Pues te aseguro que si has hecho las cosas mínimamente bien en volumen, ese verano te vas a ver mucho mejor con un 15% de grasa corporal y el nivel de masa muscular de 3 años entrenando que el primer verano con un 10% de grasa y el nivel de masa muscular de un año. Y con mucho mejor me refiero a que vas a parecer que estás más definido a la vez que te vas a ver mucho más grande. Esto cuesta asimilarlo, pero es que vale tanto la pena que cuando llegue el momento te vas a dar cuenta. Hasta que llegue ese momento, lo único que puedes tener es fe. Algo que te dije en otro vídeo y que es completamente cierto es que cuanta más masa muscular tengas, menos te va a costar definir, solo por el simple hecho de que al pesar más, puedes comer más. Un problema que influye mucho en el hecho de que nos queramos ver bien ya es que estamos constantemente expuestos a ver gente en redes sociales que, asumiendo que es natural, está súper fuerte y definida todo el año. El tema es que esas personas han tenido que pasar por todo esto antes y tú los estás viendo ahora y quieres estar igual. Pero de lo que no te das cuenta es de las veces que esas mismas personas han tenido que pasar por etapas en las que no se han visto bien para llegar al punto en el que están ahora y poder mantenerse así todo el año. Y todo ello lo más pronto posible. Y no ir alargando ese momento haciendo una definición cada verano y cortando sus etapas de volumen muscular. Así que espero haberte ayudado a abrir los ojos y a tomar esta decisión que tú y yo sabemos que es tan difícil, pero que cuando llegas a tu objetivo te das cuenta de que no deberías haber perdido ese tiempo.